Radio Altajay, Radio Altajay. Siempre contigo. Escuchas Radio Altajay. Radio Altajay. La Jungla Radio. 95.9. La Jungla. Cuidado, que engancha. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Altajay 95.9. También dando la bienvenida y las bendiciones también para todos los oyentes, hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que también suelen sintonizar esta emisora y más, cuando también estamos haciendo un programa totalmente dedicado a hablar de Cristo, a tener un devocional, un encuentro con Dios, porque así se llama este programa, un devocional en la radio, encuentro con Dios, un devocional semanal donde queremos exaltar, darle la gloria y estar muy atentos y muy entregados en adoración y en alabanza a nuestro Dios y a nuestro Señor, porque Él es el único digno y merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria. Y también queremos dar la bienvenida a todos aquellos oyentes que el Señor nos quiera regalar para que se cumpla un gran propósito, que es el propósito de nuestro Dios. Él quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero que solamente puedan saber que esa salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el papel de la iglesia, anunciar esta obra redentora, que Él lo hizo todo por medio de Jesús. Así que bienvenidos a este devocional en la radio que se llama Encuentro con Dios. Y dábamos la bienvenida nuevamente, porque volvimos en este 2021 a la radio, y lo hemos hecho teniendo un devocional con el Salmo 119. En nuestra iglesia se está predicando de este Salmo. Lo estamos haciendo a través de la predicación en el culto central, en los domingos a las 11 de la mañana, y lo estamos alternando también con las diferentes predicaciones que los hermanos de nuestra iglesia, el anciano y el diácono de nuestra iglesia también llevan con otros estudios donde el Señor nos dice lo que debemos nosotros llevar el mensaje a los creyentes, a los perdidos y a todo aquel que quiera escuchar. Y también en las tardes en el estudio bíblico que solemos hacer, y ahora también en la radio. El Salmo 119 es un salmo muy especial. El Salmo 119 está compuesto de 22 secciones, y habíamos hablado en la radio la semana pasada de aprovechar el mes de enero, es decir, entregamos el mes de enero durante los 28 días, al menos 22 de ellos, ¿sí? De lunes a viernes o de lunes a sábado, como lo queramos tomar, la idea es todos los días, y hacerlo con una secuencia de orden, ¿no? Normalmente se nos recomienda y recomendamos también que en los devocionales, los devocionales es una meditación con el Señor, es disponer un tiempo especial donde tú entras a tu cuarto o en el lugar donde lo tengas preparado, te entregas allí arrodillado o sentado como bien tengas para el Señor, hacer de cuenta de verdad que está allí el Señor contigo, vas a ese encuentro con nuestro Dios y lo haces pues orando, y la oración tiene que tener contenido de palabra, las palabras que Él te dice, y sabemos que Dios habla por medio de la Biblia, son 66 libros, y también Él escucha nuestra voz, y nosotros también le hablamos con todo nuestro pensamiento, con lo que sale de nuestro corazón,
nuestros pensamientos con lo que está en nuestra mente, pero eso debe ser llenado con la voz del Espíritu Santo de nuestro Dios, con la propia palabra de nuestro Dios, la Biblia, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él purifica esas palabras. Y entramos en una relación de hablar y hablarle para primero humillarnos, pedirle perdón, adorarle, amarle, respetarle, obedecerle, pero todo eso hay que decírselo. Y Él nos escucha, y aun cuando Él ya lo sabe, y al saberlo, pues lo primero que desnuda es nuestro corazón. Pero también le cantamos, hacemos lectura de la palabra de una manera ordenada, y solemos recomendar libros como el libro de Proverbios o el libro de los Salmos, porque cuando estamos hablando del Salmo 119 es porque hay 150 salmos, y es el cancionero de la Biblia, ¿vale? Y también luego lo acompañamos de otro libro, ¿vale? Cogemos un pasaje. Entonces, por ejemplo, decimos al inicio del mes, supongamos ahora que hemos empezado en febrero, ¿no? En un devocional. Entonces, ¿qué nos pueden servir de guía? Entonces, si hemos propuesto en nuestro corazón tomar el Salmo 119, pues mira, una recomendación buena en la palabra es que tú, pues, entres allí, te dispongas, ores al Señor, medites en la palabra, hables con Él, háblale incluso ya sea pensándolo o hablándole, Él te escucha. Y aún sin hablarlo, al emitirlo por tu boca, Él sabe lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando, pero también háblale. Luego, ten un tiempo de confesión, y luego un tiempo de acción de gracia, porque hay mucho por qué agradecerle. Luego adórale por medio de la palabra. Entonces allí coges, por ejemplo, el libro de Proverbios, y coges, por ejemplo, el día 1, pues me leo el capítulo 1 del libro de Proverbios. Es sabiduría. Luego cojo el libro de los Salmos. Y en este caso vamos a escoger durante el mes de febrero el Salmo 119. Entonces empiezo con el primer día, pues la primera letra del alfabeto hebreo que está allí, que para este caso sería Aleph. Son 22 letras. Y entonces luego lo lleno de una porción del Evangelio sistemáticamente. Lee, por ejemplo, ya sea el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos. Y no lo leas por capítulos, léelo por pasajes, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el primer pasaje? Porque allí, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesús. Y si no conoces a Jesús, ¿y cómo conocemos a Jesús? Por medio del Evangelio. Entonces ya tienes 3 libros. Y empiezas cada día, y ahí vas teniendo, y ahí vas progresando. Y luego yo les comento poco a poco más cómo avanzamos así en ese. Y luego llénalo de alabanza. Cántale tú mismo, puedes cantarle. O si quieres coger una canción de las que musicalmente se ponen en los medios de difusión, o si asistes a una iglesia, en nuestro caso, cogemos canciones de la iglesia, de nuestros hermanos que las cantan, como algunas de ellas ya las tenemos grabadas, las ponemos, y sabemos ya muchas canciones. Entonces, hoy ¿qué le quiero cantar al Señor? Pues el Espíritu Santo te dice qué es lo que tú quieres cantar. Entonces, eso es un devocional, y puedes pasar media hora, 10 minutos, puedes pasar una mañana entera, como a tú bien lo tengas, y puedes hacerlo durante diferentes horas del día. Puedes hacerlo por la mañana, mediodía, por la tarde, o solamente pues se dio para que lo hagas por la mañana, o solamente lo hiciste por la noche. En fin, el hecho es que lo hagas, que tengas esa relación a diario. Y eso era lo que sentía el salmista. Los salmos tienen varios autores. Uno de ellos son el rey David, el más conocido de todos ellos por la cantidad de salmos que tiene puestos allí. El rey Salomón tiene otros tantos, Moisés tiene otros tantos, algunos músicos del grupo de alabanza de los tiempos del rey David, como Asaf, también han escrito otros tantos, y otros tantos son anónimos, como el caso del Salmo 119, no conocemos el autor. Cuando se dice anónimo es que no conocemos el autor, pero por el hecho de no conocerlo no significa que no exista. Sí, es anónimo porque no sabemos quién es, pero con solo escucharle y leerle todo lo que le está diciendo a Dios, y él representa a la nación judía, ese salmista, porque eso hacían los judíos. Y ellos se memorizaban la palabra, y especialmente este salmo, y entonces lo estructuraron de esa manera, con 22 letras, y se las memorizaban, y se las recitaban a sus hijos, a su esposa, a su parentela, a sus primos, a sus amigos, a los compañeros de trabajo, en todas las épocas.
porque en los salmos hay muchas cosas, como veíamos, hay oraciones, hay confesiones, hay alabanzas, hay tragedia, hay historia, hay alabarle al Señor por la creación, por la palabra, y este salmo de lo que se encarga es de alabar a la palabra de nuestro Dios, a reconocer las excelencias de la sabiduría de nuestro Dios mediante su palabra. Y nos enseña 3 grandes temas, que son lo que veíamos. Uno de ellos es lo que es la Biblia. El otro tema es lo que hace la Biblia, y el otro tema es lo que debemos hacer con la Biblia. Y en la semana pasada iniciamos viendo estos dos temas. Hoy queremos dar un énfasis sobre lo que es la Biblia, ¿vale? Habíamos marcado una tarea que pues fuéramos leyendo, es decir, que hasta el día de hoy ya hubiéramos leído 8 letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, las primeras 8 letras son Aled, Bet, Gimel, Dalet, o sea con H, H-E, ¿vale? Bau con V, Zain con Z, Chet. Ahí van 8 letras, es decir, hasta el domingo debemos de haber leído estos 8 pasajes del Salmo 119. Se supone que hoy vamos a ver la letra número 9 del alfabeto hebreo, que se llama, aquí en la traducción de la Reina Valera, se llama Tet, ¿vale? Y eso vamos a hacer. Vamos a leer los versículos del 65 hasta el, hasta el 72, porque recuerden que cada pasaje tiene 8 versículos, es decir, hasta antes de la 10ª letra, que es Yod, ¿vale? Pero antes de hacerlo, vamos a escuchar cómo los hebreos cantan esta canción en hebreo, porque han hecho una canción, y muchísimos, sobre el Salmo 1, 2, 3, todos los salmos son cancionados, son llevados a música, tienen letra, lo hacen en la música hebrea, otros tantos en Latinoamérica lo hacen con música latinoamericana, pero con música especial para Dios, no con música del mundo, sino con música especial para Dios dentro de nuestro contexto. Este es el Salmo 119 en hebreo. Vamos a escucharlo para alabar al Señor, y luego empezamos a hablar del Salmo 119, empezamos a leerlo y empezamos a escudriñar en las Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, antes de hacerlo, vamos a orar, pero yo quiero que escuchemos la alabanza, y a la mitad de la alabanza entregamos este tiempo, el programa, en manos del Señor por medio de la oración. ¿Les parece? Pues escuchamos esa primera alabanza de la tarde. אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. 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 טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. טוב לי תורה, תורת פיך, מאלפי זהב, זהב החסד. אהבתי תורתך, כל היום היא
אלפי זהב, זהב החסד. בואו לי תורה. Muy bien, estamos escuchando este salmo, se llama así Salmo 119 en la música hebrea. Muchos dirán, porque no somos expertos en hebreo, ¿qué nos está diciendo, no? Pues el título que empieza Maha Abid Torateja significa cuánto amo tu Torah, es decir, cuánto amo tu ley, ¿vale? Cuánto te amo, Señor, porque debe ser ella en mi estudio todo el día, ¿vale? Cuánto amo tu Torah, lo repite, así lo va estrofeando en hebreo. Es mi estudio durante todo el día. A ver, escuchamos, sí. Cuánto amo tu Torah, es una frase muy repetida en mi estudio durante todo el día, ¿vale? Y se lo va repitiendo en la canción, ¿vale? Evidentemente el Salmo 119 pues tiene más letra, porque el Salmo 119 son 176 versículos y le dice muchas cosas. Dice, yo prefiero la enseñanza de tu boca, dice aquí ya en la segunda estrofa, que miles de piezas de oro y de plata, prefiero yo tu palabra, que todo el oro del mundo, en la traducción de esta canción. Yo prefiero la enseñanza de tu boca, que miles de piezas de oro y de plata, más que todo el oro del mundo. Yo prefiero los dichos de tu boca, yo prefiero la enseñanza de tu boca. Y es una canción muy preciosa. Yo luego les puedo compartir toda la letra total. No es una letra muy extensa, tan solo se sostiene en cuatro estrofas, en la declaración que él resume en lo que significan las 22 letras del alfabeto hebreo, cuando en este salmo se dice, yo amo tu palabra, porque tú hablas, y tú hablas por medio de la palabra, y tú la palabra la hiciste escribir y la tallaste en nuestros corazones. Amén. Pues vamos a leer la primera parte, pero no sin antes decirle, Padre Celestial, inclinando a ti nuestro rostro, oh Señor, te damos gracias. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Estamos muchos, porque no sabemos cuántos pueden estar allí al otro lado de las ondas de la radio. Por fe declaramos que serán los que tú, Señor, dispongas para que te escuchen, porque no somos nosotros hablando, no somos nosotros trayendo palabras nuestras. Nosotros somos instrumentos tuyos, Señor, y por lo tanto nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que aquí, Señor, en esta radio, pues sabemos dos personas, nuestro hermano que está en la parte técnica, nuestro hermano Carlos, y mi persona, el pastor Ricardo, pero somos tres porque tú has dicho que allí donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y estamos reunidos para producir este programa, y al producirlo, Señor, queremos alabarte con todo nuestro corazón, porque queremos hablar de tu palabra, queremos leer tu palabra, queremos tener un devocional, y el devocional de esta radio se llama Encuentro con Dios, porque el devocional dice que solamente hablaremos de Cristo y que solamente adoraremos a nuestro Dios. Pero también muchos estarán escuchando, porque muchos son los que quieren alabarte y adorarte, porque muchos han creído en ti. Tú sabes quiénes y cuántos son. Por fe, muchos hermanos de nuestra iglesia, e incluso algunos tantos que todavía no son de ti, por ser amigos nuestros y nos respetan y nos valoran, saben que nosotros llevamos de Cristo, llevamos a nuestro Señor, llevamos de tu palabra, Señor. Por lo tanto, tuya es la alabanza, Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Nos sentimos perdonados porque al estar en tu presencia te hemos pedido perdón por nuestros pecados. Gracias, porque mayor es la gracia que habita en nosotros. Podemos respirar, podemos comer, podemos vivir, podemos aún en medio de todos los tiempos difíciles ser sostenidos por la esperanza que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesús. Gracias porque tú, Señor, eres el autor y el dador de la vida, y eres el salvador de la vida. Y nos has libertado, Señor Jesús, de una muerte eterna, porque pecamos contra ti, porque te hiciste hombre. Y en la persona de Jesús, nuestro Dios, moriste en la cruz, Señor,
cargaste nuestro pecado y lo clavaste en la cruz, porque venciste, Señor, la muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. כל היום שמחתי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד טוב לי תורת פיך. Muy bien, vamos a leer la Biblia, la palabra de nuestro Señor. En el Salmo 119 vamos a leer la 9ª letra del alfabeto hebreo. Aquí la subtitula la Reina Valera Tet, T-E-T, y dice así la palabra del Señor. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, pero yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y de plata. Pues eso es lo que estaba cantando el cantante, el salmista. Mejor es la enseñanza de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Mejor es tu palabra que todo el oro del mundo. Vale. Y este salmo tiene 3 grandes temas que nos enseñó. Y vamos a mirar lo que es la Biblia. Vale. Ya hemos hablado de lo que hace la Biblia, y hemos hablado también de lo que nosotros debemos hacer con la Biblia, ¿vale? Recuerda que en lo que nosotros debemos hacer con la Biblia, pues debemos de amarla, debemos de valorarla, debemos de estudiarla, debemos de memorizarla, debemos de meditar en ella, debemos de confiar en ella, debemos obedecerla y debemos declararla. Esto lo dice todo el Salmo 119 en muchos de sus versículos. Y también nos dice en muchos de sus versículos lo que hace la Biblia. La Biblia nos bendice. Así empieza el versículo, la primera letra, el primer pasaje, los versículos del 1 al 8. La Biblia nos vivifica, o sea, la palabra del Señor nos da vida. La Biblia nos fortalece, la Biblia nos liberta, la Biblia nos imparte sabiduría, la Biblia nos da los verdaderos amigos, la Biblia nos consuela, la Biblia nos dirige. Bien, pero también esta Biblia en el Salmo 119 nos enseña lo que ella es. O sea, Dios mismo dice qué es su palabra, qué es la Biblia. Si la mirásemos como la tenemos enfrente de nosotros, pues es un libro, pero no es simplemente un libro, es una biblioteca, la perfecta. Es el libro más vendido y más leído del mundo y más traducido del mundo. La palabra de Dios, la Biblia, 66 libros, tantos del Antiguo Testamento y tantos del Nuevo Testamento. Y dentro de ellos hay un libro que se llama el libro de los Salmos. Y dentro de los Salmos, el Salmo más largo, Salmo 119. Y la palabra del Señor nos dice que la Biblia es agua para la limpieza, nos purifica. ¿Dónde encontramos esto? Pues vamos a leerlo allí en el versículo 9. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 119. En el versículo 9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pues bien, toda esta sección, desde el versículo 9 hasta el versículo 16, es decir, la segunda letra del alfabeto hebreo, analiza la victoria sobre el pecado. Ahora podríamos preguntarnos, ¿quién personifica esa victoria sobre el pecado? Pues su propia palabra, el verbo.
¿Y quién es el Verbo? Jesús, Dios hecho hombre, la imagen visible del Dios invisible. Los jóvenes en particular necesitan aprender a guardar y a prestar atención a la palabra para vencer la tentación. Pero esto no significa que tú y yo, cuando yo digo que tú y yo, ya las personas mayores, los adultos, los ancianos, los niños, las mujeres, los hombres, no solamente el joven. Tal vez la palabra nos pone el joven es por la vitalidad con que de verdad nosotros desde jóvenes deberíamos de tomar amor por la lectura de la Biblia, devoción y dedicación por la palabra de nuestro Dios. Y en la medida en que nosotros leamos su palabra, la palabra de Dios, y meditemos en ella, la palabra misma nos limpiará todo nuestro ser interior. Cuando el Señor Jesús, en el aposento alto, la noche que iba a ser entregado, Él le lavó los pies a sus discípulos, y al principio quiso oponérsele el apóstol Pedro porque decía, no, ¿cómo se va a humillar nuestro Señor, nuestro Maestro? No entendía en su humanidad. Y entonces el Señor le explicó, déjalo porque es necesario hacerlo, porque esto es importante, porque esto es milagroso, porque viene dado de parte de aquel que vino a servir, de mí, el Salvador. Y cuando él lo comprendió, dijo, pues no solamente lávame los pies, sino lávame todo. Y luego el Señor le da una enseñanza tan preciosa cuando le dice, bastan las palabras, porque con mi palabra yo te he limpiado. Y así como el agua limpia el cuerpo, la palabra de nuestro Dios limpia todo nuestro ser interior. Vamos a escuchar una preciosa alabanza en esta tarde. Vamos a escuchar ya la versión en castellano del Salmo 119. ¿Cómo lo ha versionado, por ejemplo, este salmista y este cantante cristiano que se llama Danilo Montero? Pues vamos a escuchar el Salmo 119, la segunda canción de hoy en el encuentro con Dios devocional en la radio. Recuerda que estamos en Radio Altajay 95.9, que podemos también escuchar este programa en la internet en las 3 radioaltajay.com. ¿Vale? También en la radio, en la iglesia, servimos el programa por medio del podcast a través del WhatsApp de la iglesia. Radio Altajay 95.9, todos los lunes en directo desde las 3 de la tarde hasta las 4, es decir, desde las 15 hasta las 16 horas. En la internet, también en directo, radioaltajay.com, y en la iglesia, pregúntenle al pastor. Vamos a escuchar Salmo 119. Amén. Nace de ese amor por su palabra. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. 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 Tu palabra
testimonios permanecerán. Puedes decirlo. Tu palabra he guardado, Señor. 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 אהבתי תורתך. Muy bien, estamos en el devocional en la radio Encuentro con Dios, deleitándonos con su palabra, porque así dice su propia palabra, Salmo 1, Salmo 119. Mi delicia es meditar en la palabra del Señor. Eso dice el Señor del buen hombre y la buena mujer, sea joven, sea niño, sea anciano, cuando se goza en la palabra. Cuando gozarse es como cuando tú degustas un buen alimento. Lo saboreas, te gusta, te encanta y lo sabes hacer bien. Y así pasa con la palabra. Hay un pastor que se llama Tim Keller y sacó un libro y se llama Los Cánticos de Jesús, basado en un devocional anual basado en el libro de los Salmos. Mi hijo lo compró y en estos días lo cogí yo para seguir leerlo también. Hay muchísimos libros dados, pero me gusta compartirles en esta tarde lo que dice en los comentarios de este mismo libro. Dice: los salmos no son solo un manual incomparable para la enseñanza, sino un botiquín para el corazón y la mejor guía posible para la vida práctica. Cada devocional te proporciona una lectura diaria a partir de un salmo. Después ofrece una breve meditación sobre el significado del salmo y una oración para ayudarte a usarlo de verdad en tu corazón y como una manera de acercarte a Dios. Al libro de los Salmos se le conoce por ser el cancionero de la Biblia. Jesús conocía los 150 salmos profundamente y se apoyaba en ellos para enfrentarse a todas las situaciones, incluida su muerte. Hace 2 décadas, 20 años, dice que el pastor Tim Keller comenzó a leer el libro de los Salmos entero cada mes. Los Cánticos de Jesús. Este libro está basado en la acumulación de años de estudio de profundidad e inspiración registrado en sus diarios de oración. Y su esposa Kathy Keller llegó a la lectura de los Salmos como apoyo durante una larga enfermedad. Y juntos han destilado el significado de cada versículo, invitando a los lectores a sumergirse en la amplia sabiduría de los Salmos. Este es un testimonio, ¿vale? Y eso es lo que él hace. Por ejemplo, hoy, en el día 9, ¿sí?, en la letra 9 del alfabeto hebreo, versículos del 65 al 72, que lo leímos, y él hace un pensamiento, recuerda la lectura. Por ejemplo, aquí la versión que él tiene dice: tú, Señor, tratas bien a tu siervo, conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien saber haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Y para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Y Tim Keller dice, lo titula su pensamiento acerca de esta porción del Salmo 119, la escuela del sufrimiento. El sufrimiento es una escuela en la que los estudiantes aprenden cosas de sí mismos, de Dios y de la vida, que nunca habrían podido aprender sin ella. Al echar la vista atrás a las incalculables lecciones que ha aprendido, el sufriente es capaz de decirle al único que lo fijó todo: tú eres bueno y haces el bien. Si pasamos por esta escuela inmersos en la palabra de Dios, desarrollamos una sensibilidad de corazón real
y nuestros ojos se abren para ver los inconcebibles tesoros de la misma Biblia. Qué extraordinario que con la palabra de Dios un sufriente puede salir de todo ello con más profundidad, sabiduría, riqueza, amor e incluso felicidad. Y yo digo, en el comentario de qué bueno para estos tiempos que estamos viviendo, para esta pandemia, para esta recesión y para esta crisis que se ha inventado el mundo. Dios ha permitido que esté la pandemia, pero es el hombre el que ha provocado la crisis con su injusticia, con su pecado. Es malo el hombre, pero podemos ser buenos si dejamos que Dios nos haga buenos. ¿Y cómo nos hace buenos? Por medio de Jesús, por medio de su palabra. Por eso la palabra de nuestro Dios es riqueza y tesoro. Eso es la Biblia, recuérdalo. La Biblia es agua para la limpieza, ya lo vimos en el verso 9, y también es riqueza y tesoro. Por ejemplo, en el versículo 14 del Salmo 119 leemos así la palabra del Señor. Dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Y más adelante podemos ir al versículo 72. Dice así: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Que lo leímos en el día de hoy en la porción que toca. Y luego en el versículo 127 dice así la palabra del Señor: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy, muy puro. ¿Y qué decir en el versículo 162? Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Muchos conocen la diferencia entre precios y valores, ¿sí? La Biblia tal vez nos haya costado unos pocos euros, nos la habrán regalado, pero tal vez no eso es lo que hace el precio de la Biblia. La puedes comprar en piel y con destellos de oro y te puede valer 150, 300 euros, pero hay quienes incluso compran una Biblia de esas de evangelismo por 2, 3 euros. No es el precio de la Biblia en sí lo que le da su valor y su tesoro. Lo que le da su valor y tesoro es su autor. Y también al descubrir lo que ella significa para nosotros. Y también lo que ella es. Y la pregunta es, un verdadero hijo de Dios, ¿cómo se sentiría si perdiera la palabra? Si en verdad vinieran y nos descomisaran todas las Biblias de todo el mundo y no pudiéramos reponerla. Ahí está el tesoro. Por eso la Biblia nos dice que siempre es bueno escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar esta siguiente alabanza. Son integrantes del grupo de la alabanza de nuestra iglesia, nuestros hermanos Leonor e Israel. Y ellos en esta tarde cantan, es como un salmo. Quiero escuchar, Señor, tu dulce voz, porque eso es lo que habla el Salmo 119. Escuchamos esta adoración, esta alabanza y continuamos en la meditación del Salmo 119. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
Es una delicia incluso escucharlo así en esta versión en el hebreo de cantores hebreos, cantores judíos, porque los salmos, especialmente el Salmo 119, es una canción para cantar. Así lo dice su propia palabra. Nuestros hermanos Leonora e Israel también hacían eso, una canción para cantar porque nos gusta escuchar su dulce voz. Y se lo declaramos: quiero escuchar tu dulce voz. El versículo 54 de este salmo dice eso, que es una canción para cantar. Dice así: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa de donde fui extranjero. Así que podemos imaginarnos haciendo un cántico de los estatutos, de las leyes, pues ya lo hemos escuchado, ¿vale? La vida es un peregrinaje. Somos extranjeros, no residentes, es decir, somos extraños para este mundo. Nuestra residencia está en el hogar celestial, es decir, en un lugar mejor, en un mundo mejor. Los cantos del mundo no significan nada para nosotros, deberíamos ya de haber salido de ellos. No nos traen sino el recuerdo de un Egipto, de un pasado que nos avergüenza. Pero los cánticos de nuestro Dios, es decir, los cánticos de su palabra, es un cántico nuevo, como nuestra nueva naturaleza, nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios es una canción a nuestros corazones. Y es por lo tanto lo que nosotros, al llevarlo de esa manera, se lo cantamos a nuestro Dios. Y es una canción para cantar porque le cantamos al amor en el mundo, le cantamos a nuestros mejores amigos, y la palabra es nuestra amiga. En el verso 24 eso declara. Recuerden que estamos ahora desarrollando el tercer tema. ¿Qué es la Biblia? Y el Salmo 119 nos dice lo que es la Biblia. Es agua para la limpieza, es riqueza y tesoro, es una canción para cantar, pero también es una amiga. No es solamente una amiga para coger la Biblia y ponerla allí en la mesita de noche, o ponerla a la entrada de la casa y ponerla en un lugar donde se ponga como un adorno. Es la Biblia para ponerla en la mesita de la noche, pero para cogerla y al levantarme en la mañana y abrirla, y si la tengo en el lugar ese puesta a la entrada de la casa, pero solamente es para saber que la puedo tomar de ahí, que puedo abrir sus hojas, que puedo leerla, que puedo escudriñarla, que puedo todo. Porque aquí podemos ver en el versículo 24 y lo leemos. Dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, ¿vale? Desarrollando la letra Gimel, ¿sí? La tercera letra del alfabeto hebreo, el escritor se consideraba un extraño. Por ejemplo, vemos ahí en el versículo 19, dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Y era rechazado por los arrogantes. Luego lo dice en el versículo 21, dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y también por los príncipes, porque más adelante en el versículo 23 lo dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pero él, el salmista, siempre tenía la palabra como consejera, que es lo que nos dice en el versículo 24. Y también la palabra es dulce, es como la miel, lo llega a declarar el versículo 103. Por ejemplo, lo leemos, Salmo 119, versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La dulzura de la palabra es como miel al paladar. ¿Vale? Es algo exquisito, es como el mejor bocado, el perfecto bocado, el postre más exquisito, lo más deseado por nosotros en el alimento espiritual, porque es la voz de Dios. Es triste cuando los creyentes anhelan más la miel del mundo para satisfacerse con esa miel. Esa no es la verdadera miel. La verdadera miel está en deleitarse en la palabra de nuestro Dios.
Esta semana dicen falleció, sí, porque humanamente falleció, un salmista. Cuando yo me convertí al Señor, sí, a la edad de 33 años, yo hoy en día tengo 58 años, pues cuenten los años que tengo en el Señor, con sus más o menos, empezando como bebé y llegando a la edad en que estoy. Pero la música, la alabanza, y había un adorador, que me gustaba mucho su música. No es Marcos Vidal, porque muchos me dicen, no salen de Marcos Vidal. Se llama Jaime Murrell. Falleció la semana pasada. Falleció a la edad de 72 años. Un negro muy fuerte, él. De Panamá, panameño. Estaba residenciado en Miami. Pastor. Con unas canciones muy preciosas para el Señor. El COVID le dio como el remate, porque venía con problemas de neumonía y le llegó, pero no ha muerto. La palabra dice que el que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida, y porque Él es un hijo de Dios. Se fue ya, pasó de eso que decíamos, soy extranjero de este mundo, a vivir ya en la ciudadanía. Todavía no teniendo el cuerpo, porque los tiempos son los tiempos, pero sí está en el paraíso, como el Señor le dijo al ladrón en la cruz. Y a todos los que mueren en Cristo pasan a la presencia del Señor. Su espíritu está con el Señor en el paraíso. Jaime Murrell, de él queremos escuchar esta canción de este salmista, que también es un salmo, porque como dice el Salmo 119, mi alma anhela estar en tu presencia, tu palabra me hace vivir en tu presencia. Vamos a escuchar esta canción de Jaime Murrell, ya fallecido, que en paz descanse. Gracias al Señor que está en su presencia, en su regazo, en el Señor. Qué preciosa canción. La escuchamos y continuamos en Encuentro con Dios. Como el ciervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Quiero habitar
en tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Ya lo decía Jaime Murrell, quien está allá en la presencia del Señor, al introducir este salmo, el 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues él ya le ha tocado el turno de presentarse delante de Dios. Podemos presentarnos delante de Dios en este mundo, claro que sí, mediante el devocional. Pero hay un momento único, cuando pase la presencia del Señor, es decir, cuando deje este cuerpo mortal, cuando muera para pasar a vivir eternamente, si he creído en Cristo, si le he entregado mi vida a Cristo. Y la palabra nos dice todo eso, por lo tanto, la palabra es una preciosa herencia. ¿Vale? La Biblia es eso. Recuerden que estamos desarrollando el tercer tema ya para ir terminando. ¿Qué es la Biblia? Pues Salmo 119 nos dice lo que es la Biblia. Y dentro de ello es una preciosa herencia, ¿vale? Porque tenemos que pensar en todos los que tuvieron que sufrir y morir para que nosotros pudiésemos tener esa herencia. Hebreos 11 nos lo recuerda mucho y los salmos nos lo recuerdan mucho también. Pero el mayor recuerdo y vivo es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí venció la muerte. Pero el versículo 111 del Salmo 119 nos dice lo que es la Biblia en cuanto a herencia. Lo leemos, dice así la palabra del Señor. Versículo 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y es una herencia también porque es un gran botín, dice así. Salmo 162 nos ayuda a recordarlo. Dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Los soldados pobres se enriquecían mediante los despojos que dejaban los enemigos derrotados. Las riquezas de la palabra no vienen fácilmente. Primero debe haber esa batalla espiritual contra Satanás y la carne, pero vale la pena. ¿Vale? Y aparte de eso, también la palabra de Dios, y está el versículo clave y para mí mi favorito de el Salmo 119. Me lo sé de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 105. Porque así es la palabra del Señor, como una lámpara. Porque en este mundo que es oscuro, la única luz confiable y verdadera es la palabra de Dios. Nos guía de paso en paso conforme andamos en obediencia. Versículo 130 del mismo Salmo. Leíamos primero de memoria el versículo 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues el 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Y esto lo captaron muy bien dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y con la lectura de estas dos palabras por medio de estos dos apóstoles, concluimos en el día de hoy la enseñanza sobre el Salmo 119. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, abrimos nuestras Biblias. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego el apóstol Juan, también en sus cartas, en primera de Juan, capítulo
1, versículos del 5 al 10, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero debería estar, porque su palabra es como una lámpara, como una luz. Así, hermanos, en esta tarde le damos gloria y honra al Señor de poder tener un precioso salmo y todo lo que está en la Biblia, 66 libros, pero el Salmo 119 especialmente, que nos enseña lo que hace la Biblia, lo que debemos hacer con la Biblia y lo que es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Hermanos, nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa de este devocional en la radio, Encuentro con Dios. Seguimos en febrero con el Salmo 119. Son 176 versículos, son 22 secciones. Hermanos, con este fondo musical del Salmo 119 en hebreo les decimos gracias por estar allí. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Lanza Fishing es tu tienda de artículos. Radio Altajai. La Jungla Radio. 95.9. La Jungla. Cuidado, que engancha. Radio Altajai, noticias, entretenimiento, música de todos los estilos. Radio Altajai, desde Lanzarote, una radio pensada para gente como tú.